y yo creo que casi todos los que estamos aquí hemos estado siguiendo estas enseñanzas. Y yo quiero compartir con ustedes en este día que había un gran maestro y un guardián que entre ellos administraban un monasterio. Y Cristian, le voy a pedir que me ayude allí porque tenemos una imagen que quiero que veamos. Gracias, Cristian. Y ellos estaban allí al frente de la administración de este monasterio, pero sucede que el guardián muere y entonces tenían la necesidad de buscar a otra persona que tomara su lugar. El gran maestro reunió allí a todos los discípulos para escoger quién era la persona que iba a tener la honra de sustituir al guardián. Y les dijo: voy a presentarles un problema. Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo, es decir, del monasterio. Terminando su discurso, colocó una pequeña mesa en el centro del salón. Encima estaba un hermoso florero de porcelana, así como ese que tenemos allí, con una rosa, que no se puede ver ahorita, pero ahí están las rosas, una rosa que lo decoraba. Y ellos se quedaron admirando a la hermosura, la belleza, la fineza de aquel jarrón. Este es el problema, dijo el gran maestro. Los discípulos se quedaron así un tiempo observando y después de unos minutos uno de los discípulos se levantó, miró el florero y lo tiró al suelo, destruyéndolo. Inmediatamente el gran maestro le dijo: tú eres el nuevo guardián del monasterio. Porque a veces los problemas se pueden presentar como algo bonito y nosotros nos acostumbramos a admirarlos, pero los problemas surgen como oportunidades de crecimiento y también surgen para que nosotros podamos formar nuestro carácter y quitarlos de nuestra vida. No podemos dejar como cristianos y cristianas que los problemas nos hagan bajar la cabeza, cerrar nuestra boca o dejar de ser fieles al Señor. Los problemas, una noticia, siempre van a venir. No se quieren decir amén, pero es verdad. Pero es mi deber decirte que cuando creemos en Cristo tenemos otras alternativas para buscar soluciones, para quitar los problemas, para que los problemas sean destruidos. Y no que cuando venga el problema, usted se vaya a donde no debe de irse a resolverlos allí con una bachatita o tomando algo que a lo mejor no nos ayuda mucho. Porque si no estamos firmes en el Señor, la casa que fue edificada sobre la roca, y también hay otra casa que fue edificada sobre la arena, que nos dice la Escritura en los Evangelios. A las dos casas le llegaron las tempestades, pero solo una permaneció, la que estaba fundada sobre la roca. Entonces, la llegada de los problemas es inevitable, pero el cómo tú y yo respondemos a eso, ahí es donde está la diferencia. La actitud que nosotros tomamos, la regla del 10-90 que le llaman, tal vez usted lo escuchó, dice que el 10% de los problemas nosotros van a llegar y no podemos evitarlos. De pronto no aparece la llave de tu carro, de pronto amaneciste con fiebre, de pronto un accidente en el tráfico, de pronto un niño enfermo. Pasan muchas cosas que son ajenas a nuestra voluntad y que tú y yo no podemos impedirlo. Pero, ¿qué hacemos cuando llegan esos problemas? En el pasaje de hoy, nosotros encontramos siempre en estos últimos capítulos del Evangelio, del libro de Hechos, estamos hablando sobre el modelo del apóstol Pablo, como él siempre dijo: yo soy imitador de Cristo
yo sigo a Cristo y por eso ustedes me pueden seguir a mí. Entonces, el ejemplo de él ante las problemáticas que él tuvo que enfrentar siguen siendo valiosísimos para nosotros hoy. Por ejemplo, encontramos aquí en el capítulo 23 que dice la Escritura: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que dejasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y les llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios bendiga su palabra. Lo primero que quiero resaltar aquí contigo es que ante los problemas, tú y yo debemos de tener una conciencia tranquila. No es lo mismo estar en el foso de los leones, como le tocó a aquel gran siervo de Dios, y saber que Dios estaba con él, que estar en el foso de los leones y que Dios no esté con él. José, otro gran hombre de Dios, estaba en la cárcel injustamente, pero dice la palabra que Dios estaba con él en la cárcel. Entonces, ante los problemas, algo que tú y yo podemos tener es una buena conciencia, una buena espiritualidad. Una buena conciencia es saber algo que eso nos conduce a hacer el bien. Entonces, a veces nosotros estamos con la conciencia que no le prestamos mucha atención, ¿verdad? A veces el Espíritu de Dios nos habla y nosotros lo queremos callar. Pero una buena conciencia para un cristiano está relacionada con hacer la voluntad de Dios. Una buena conciencia para una cristiana está relacionado en ser obediente, en buscar la gracia del Señor, en buscar la dependencia de Él. Y si yo no oro y yo no le digo: Señor, guíame, háblame en tu palabra, ¿cómo yo voy a tener una buena conciencia? ¿Cómo yo voy a saber que estoy haciendo algo que es correcto? Pablo había sido parte de ese concilio que ahora lo estaba acusando, pero hacía tiempo atrás, y cuando Pablo era miembro de ese concilio, él andaba persiguiendo a los cristianos, porque en ese tiempo él creía que eso era lo mejor.
A veces tú y yo vamos a hacer cosas que tal vez no son lo mejor, pero tenemos una conciencia tranquila. ¿Sabe por qué? Porque no hay una mala intención. Aunque a veces nos equivoquemos, Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe por qué hacemos las cosas, qué es lo que nos motivó a hacerlo. Pablo en ese tiempo andaba persiguiendo a los cristianos y no era para jugar, porque era un grupo nuevo, un movimiento que estaba iniciando y los mataban, los echaban en la cárcel, los torturaban. Y cuando Pablo conoce al Señor, que era lo que también les quiso predicar aquí en el capítulo anterior, Pablo hizo un cambio radical en su vida, se dejó moldear, se dejó enseñar, quitó todo lo que él pensaba, todo lo que había aprendido y dejó que fuera Dios quien le instruyera y quien le guiara en el camino. Y se había ido a evangelizar, se había ido a predicar por todas las ciudades de Asia. Y quiso regresar a Jerusalén para dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, de la verdad que era, que Jesús era el Mesías, que había resucitado. Por eso aquí también los fariseos, que era un grupo religioso, que eran como más populares de aquella época, y también los saduceos, que eran las personas más pudientes, también era otro grupo religioso. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, y los fariseos sí. Por eso aquí se cuenta que Pablo aprovechó esa manera de pensar diferente de ellos para hacer que la atención que estaba centrada en él se quitara. Eso es de una manera muy astuta, eso lo hacen mucha gente, lo hacen sobre todo los políticos también hoy en día. ¿Por qué? Porque queremos quitar la atención a veces de lo que nos están acusando, nos quieren hacer, y queremos defendernos y centramos la atención en otras cosas. Y eso es lo que Pablo hizo allí. Lo hizo Jesús, trató también no de centrar la atención en otras cosas, trató de defenderse cuando también estuvo ante el concilio, unos años antes nada más. Pablo está aquí ante el concilio, sabe que lo quieren matar y les dice, yo tengo una conciencia tranquila. Y entonces el sumo sacerdote le manda a golpear en la boca. Y sabe que mandar a golpear a alguien en la boca, además de ser duro, de ser grosero, de ser bien ofensivo, en esa cultura también significaba que ya había un juicio sobre él y que eso era mentira lo que él estaba diciendo. Eso es lo que significaba que le golpearan en la boca, porque quería que Pablo ya fuera declarado culpable. Es más, aquí más adelante se nos dice en los versículos que siguen que habían 40 hombres decididos que hicieron votos, hicieron juramentos sobre maldición, es decir, vamos a matar a Pablo y si no, pues que Dios nos castigue. Imagínense el celo tan grande que aquella gente tenía. Y Pablo sabía, porque Pablo había sido parte de eso. Y a veces cuando nos golpean, porque nos quieren callar, porque nos quieren anular, reaccionamos también como Pablo. Pablo aquí no reaccionó como Jesús, que dice que fue como oveja al matadero y no abrió su boca. Y cuando estaba en el juicio, lo más que dijo, lo que se dice de mí, todo el mundo lo sabe porque lo he dicho en público, puedes preguntar a otros. Pero Jesús no respondió como Pablo. Pablo le dice, pared blanqueada. Jesús había dicho peor también, sepulcros blanqueados, pero a los fariseos cuando lo estaban acusando, no ante su juicio. Pablo le está diciendo algo fuerte, le está diciendo hipócrita a aquel hombre que quería hacer lo bueno, aparentemente, que tenía un celo religioso más que Jesús y que no quería sentarse con Pablo a escudriñar la Escritura, a ver si lo que Pablo le estaba diciendo coincidía o no con lo que la Escritura decía del Mesías. Entonces Pablo allí reacciona un poquito en la carne, inmediatamente le dice, Dios te va a golpear a ti. Bueno, y eso se cumplió, porque a ese sumo sacerdote
lo mataron poco tiempo después, según la historia de algunas personas que se encargaban de recogerlo. Dice, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Quebrantando la ley me mandas a golpear, porque eso tampoco debían de hacerlo. Y dice, los que estaban allí habían tomado parte ¿con quién? Con el sumo sacerdote. Miren, eran más los que estaban con el sumo sacerdote, eran una mayoría. Y esa mayoría no se juntó para tener temor a Dios y hacer lo correcto. A veces las mayorías no están buscando agradar a Dios. Las mayorías no me asustan, ni lo poquito tampoco. Lo que sí me asusta es estar lejos de Dios. Eso sí que Dios me libre. Pero hacer la voluntad de Dios, eso no era lo que estaban haciendo ellos. La mayoría estaba en contra del hombre que estaba con Dios. ¿Cómo podemos entender eso? Se supone que si Dios está con un hombre o con una mujer, no va a estar solo, ¿verdad? No lo miramos así en nuestra lógica. Pero ¿sabe por qué lo miramos así en nuestra lógica? Porque así lo hemos ido aprendiendo. Ni las mayorías son un ejemplo de que Dios está, ni tampoco las minorías. Dios se mueve como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Y Pablo no sabía que este hombre era el sumo sacerdote, porque este hombre no fue electo como debía ser, no había llevado el proceso, lo había puesto el mero personaje político. Y por eso Pablo no le conoce. Pablo también tenía tiempo que no estaba allí en Jerusalén. Y entonces cuando le dicen, este es el sumo sacerdote, pues escrito está que no se debe golpear a un príncipe del pueblo. Un príncipe del pueblo es una persona que dirige en la iglesia o que en aquel tiempo era la sinagoga. Son ungidos, personas especiales que Dios levanta, y entonces en la ley de ellos tenían escrito que no se debía maldecir a un príncipe de su pueblo. Entonces Pablo reacciona y dice, entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos y los saduceos pensaban diferente, entonces allí busca cómo hacer que haya calma en relación a lo que se estaba decidiendo de él. Hizo un alto en el camino. Mi amado hermano, mi amada hermana, yo no sé qué problemas tú estás enfrentando. Los problemas van a llegar. El 10% tú y yo no los podemos decidir. Pero yo te quiero decir en este día que tu conciencia, tu espiritualidad esté guiada por el Señor para que esté tranquila, para que esté limpia, para que sea guiado, instruida por el Señor. Esa es la única manera de tener una conciencia tranquila. Si tú no has mentido, si tú no has robado, si tú has estado diciéndole, Señor, te necesito, Señor, perdóname, me equivoqué, anduve por un camino que no debía de andar, pero Señor, ahora yo, y venimos a Él. ¿Ustedes creen que Dios, que dice que es el Padre bueno que nos abraza, si nosotros siendo padres malos le damos cosas buenas a nuestros hijos? Él, que es el Padre amoroso por excelencia, dice que también nos va a dar lo mejor. Y yo siempre digo, el parámetro de Dios para nosotros es que nos dio lo mejor, nos dio a su propio Hijo. Dice, no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si venimos a Dios, si queremos arreglar nuestra vida, si queremos, no importa que te tiren piedras, no importa que estés solo, no importa que estés en una cárcel, tal vez es en un hospital, tal vez es con una familia rota, pero, Señor, estar en paz con todos mientras dependa de nosotros. Y si hemos cometido un error, ¿qué vamos a hacer? Arrepentirnos, comenzar de nuevo. Y eso es parte de una conciencia limpia, de una conciencia tranquila con el Señor. Amén. Es fácil. El yugo del Señor es fácil y ligera es su carga.
En segundo lugar, yo encuentro aquí que en los problemas Dios va a venir en nuestra ayuda. Miren, era en la noche, Pablo seguramente que pensó que ya no había más nada que hacer con él. Fíjense que Dios se aparece a él en el versículo 11 y le dice, ten ánimo. ¿Por qué sería que Dios le habrá dicho ten ánimo? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Si estuviéramos en los zapatos de Pablo, ¿no estaríamos desanimados nosotros? Pablo siempre quiso honrar a los sumos sacerdotes, siempre quiso honrar a la gente del concilio, siempre quiso honrar su fe y su creencia. En cualquier ciudad que Pablo llegaba, ¿ustedes se acuerdan a dónde iba Pablo primero? Él no iba a los museos de la ciudad, él no iba a ver la arquitectura, él iba a la sinagoga, él iba donde estaban las personas, los maestros instruidos, para enseñarles, para abrir la escritura y poder discutir juntos la gran verdad de Dios que estaba ahí, cómo Dios se estaba revelando. Y yo me pongo a pensar para nosotros hoy, ¿cuántas veces encontramos grupos religiosos que a veces son como Pablo, o que a veces son como los fariseos, o que a veces son como los saduceos? Lo que hemos aprendido nos cuesta desaprenderlo, y yo lo miro con las culturas que tenemos aquí. Venimos la mayoría de Honduras, Centroamérica, y hay una cultura diferente al Caribe, es una cultura diferente a México. Entonces tal vez en nuestros países se nos enseñó que la mujer debe de andar siempre con una falda bien larga, si no, no es cristiana. Que la mujer no debe ponerse aretes porque si no, está en pecado. Y a veces le damos más importancia a eso que culturalmente se nos ha enseñado, que somos capaces de matar, despedazar, buscar hacer hasta conjuros como hicieron aquellos, porque creemos que estamos haciendo lo mejor, que estamos haciéndolo para Dios. Y estoy poniendo ejemplos sencillitos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que es a Dios mismo que le estamos hasta queriendo golpear. A Pablo le querían cerrar la boca y por eso lo golpearon. Y hay cosas que nos han hecho que el enemigo de nuestra vida siempre va a querer que tú y yo no abramos nuestra boca. Bueno, que siempre la abramos para hablar cosas de Dios, para bendecir a otros, que tú y yo nunca seamos de aquellos que maldice a otros. Que Dios nos libre de hablar algo en contra de otros. Que no seamos tú y yo de esos. Y aquí, en medio de su pensamiento, Pablo pensaba seguramente que hasta ahí había llegado su vida. Que en aquella soledad, que en aquella cárcel, que no son como las de ahora, porque estaba con cadenas, seguro que había humedad, poca luz, sin tener con quién hablar, no sabía cómo estaban sus hermanos. Pensando, hasta aquí llegué, se le aparece el Señor y le dice, ten ánimo, yo te saco de aquí y tengo una nueva misión para ti. Dios es grande. ¿Sabe qué? Yo vengo para decírtelo hoy, que Dios no ha cambiado, que el Dios de Pablo, que se le apareció en la noche, en el mayor momento, porque la noche significa la tribulación, el dolor, la angustia, la soledad, el quebranto. Ahí es cuando Dios nos busca y es cuando Dios nos dice, ten ánimo, tú no ves salida, pero yo la tengo. Tú piensas que todo está terminado, pero no. Siervos de Cristo va a renacer, va a florecer, se va a multiplicar, ser más o Christ también. Amén. Yo lo creo. En la noche oscura de tu vida, en el hospital, sin dinero, sin familia, Dios viene para decirte, ten ánimo. Yo comienzo todo de nuevo. Yo tengo planes de bien. No es eso lo que le dijo a Pablo. Yo tengo planes, Pablo. Tú igual que testificaste aquí, vas a ir a Roma. Hermano mío, esta palabra está aquí no para que sepamos, que en la iglesia primitiva había un hombre llamado Pablo, que Dios lo usó muchísimo. Sí,
tenemos que saber esa historia. Pero tenemos que saber que esa historia fue escrita e inspirada por Dios para animarnos a nosotros hoy, que somos su pueblo, que a veces estamos presos, a veces estamos solos también. Y Dios nos dice, ten ánimo, yo te ayudo, no ha terminado, yo soy Dios en todo lugar. Yo soy el que te levanto. Tal vez se fue alguien especial de tu vida y tú pensaste que no ibas a poder continuar. Tú pensaste que todo estaba acabado, pero Dios te dice, ten ánimo. Ten ánimo. Yo tengo una nueva misión para ti. Yo tengo un nuevo comienzo para ti. Estamos en este país y estamos comenzando de nuevo. Estás sin familia, pero Dios te dice, ten ánimo. No sabes qué hacer, no hay trabajo, pero Dios te dice, ten ánimo, yo abro puertas. Yo tengo propósito, yo te guío. Si yo fuera usted, yo diría amén. Yo agarro esa palabra, yo no la suelto, yo no la dejo ir. Y en tercer y último lugar, yo encuentro acá que ante los problemas, tú y yo estamos siempre desafiados a confiar en Dios. Miren, ¿qué podía pensar Pablo? Que Dios lo iba a llevar a Roma. Eso no había pasado, si allí lo querían matar. Pero aparece un niño, un sobrino de Pablo. No se nos habla mucho en los evangelios ni en el libro de Hechos sobre la familia de Pablo. Los historiadores piensan que como él dejó de ser judío y se convierte en un seguidor de Cristo, él había sido dejado de lado por su familia. No sabemos si eso pasó o no, pero lo que sí sabemos es que su familia podía entrar a la cárcel, podía llevarle comida. Lo que sí sabemos es que ese sobrino de él escuchó el complot, ahí usted lo puede leer en los versículos desde el 12 hasta el 35. Escuchó el acuerdo que tenían aquellas personas para matarlo. Y no se quedó con aquello. Vino y se lo dijo a Pablo. Y viene Pablo y manda al niño a que se lo diga al gobernador. Y mandaron 400 hombres romanos bien armados a custodiar a uno, al siervo de Dios. Se suponía que el enemigo de Pablo eran los romanos, no los judíos, que eran los de su propia nación. Pero Dios siempre tiene planes de bien. Y a veces de quien tú menos esperas, que te va a ayudar, que te va a acompañar, es quien Dios busca y quien Dios pone al lado tuyo. Dios tenía planes con Pablo. No iba a terminar su vida y su día allí en aquella cárcel. Dios todavía tenía para él que cumpliera la misión de ir a predicar a Roma. Tal vez aquellos sacerdotes no se habían convertido. Tal vez en Roma no se iban a convertir todos, pero Dios quería que se supiera la verdad. Lo que yo estoy haciendo aquí es hablándote la verdad. Lo que tú haces con esa verdad ya no va a caer sobre mí, porque eres tú, mi hermano, mi hermana. Eres tú el que va a decidir. Soy yo que tengo que decidir qué hago con esto. Pero yo te digo que hay tiempos que están corriendo, que son tiempos difíciles, muy difíciles. Corre al Señor. Vive con una conciencia limpia y tranquila delante de Él. Estate lista, porque en cualquier momento suena la trompeta final. Y tú y yo tenemos que ver cómo escuchamos la voz de Dios, cómo estamos prestos para responderle a Él, cuánto le creemos, cuánto confiamos. Dios puso 400 hombres para cuidar a Pablo, lo llevaron a otra ciudad, se le escribió la carta como era costumbre. Dios tenía un plan, Dios va a mover lo que tenga que mover para cumplir su propósito en nuestra vida. Tal vez tú dices, pero yo ya no tengo nada que dar. Yo misma pensaba, yo jamás pensé que podía llegar a ser una pastora.
Y Dios ha tratado conmigo de tantas maneras, pero de tantas maneras, para que yo pueda estar aquí. Me costó creerle al Señor cuando por primera vez un pastor me dijo, Dios te está llamando al pastorado. Dios, eso no era conmigo, era la menos indicada. Todos en mi clase eran pastores menos yo, todos. Yo era la única mujer, la única extranjera. Mi familia todavía no me acompañaba. Penosísima, todavía soy penosa, pero en aquel tiempo era más, pastor. Yo no sé cuál ha sido tu historia y tal vez tú piensas, no, yo soy la menos indicada. Puede ser, pero es que Dios se glorifica en nuestra vida cuando Él tiene planes contigo y conmigo. Él va a mover las compañías que tenga que mover. Él te va a llevar, Él va a abrir las puertas, Él va a proveer. Amén. Dios no ha cambiado. Dios tiene planes de bien. Confía en Él. Dios nos bendiga. Yo le pido a Carlos que me ayude con Raulito. Y Dios, amados hermanos y hermanas, nos habla cada día y nos habla por la palabra, nos habla por las circunstancias, nos habla por otras personas que nos ayudan, que nos buscan, que no nos dejan solos. Ese es nuestro Dios. No te desanimes, ten ánimo, dice el Señor para ti en esta mañana. No estás solo, no estás sola. Tengo planes de bien, no te voy a dejar hasta que no haya cumplido todo lo que dije que voy a hacer contigo. No importa lo que tenga que mover, deja que Dios lo haga. Él no lo va a hacer a nuestra manera. Nosotros queremos decirle a Dios muchas veces, oh Señor, mueve esto, haz aquello, abre esta puerta, que sea en este lugar, que sea en este trabajo, que sea con este dinero. Pero Dios dice, no, yo tengo mi manera de hacer las cosas. Y Él es Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Confiar en Él. Dios sacó a Pablo y Pablo fue a Roma. Y en los capítulos que nos quedan, que ya ahora sí son poquitos, yo creo que ahora sí vamos a terminar, antes de que termine el año, nosotros vamos a ver cómo Dios cumplió el propósito en la vida de Pablo. Termino con esto. Si tú tienes vida, si tú estás aquí, es porque Dios tiene un propósito contigo. Pregúntale cuál es, si todavía no lo sabes. Porque si Él no nos ha llamado y no nos ha llevado a su presencia, es porque Él nos quiere aquí haciendo algo. Con un hijo, con un hermano, con una hermana, con la familia, con la iglesia, con la comunidad, pero es por alguna razón que Dios nos tiene aquí. En otro país o tal vez solo, me decía una muchachita ahora que la traía por la mañana, mire pastora, ese muchacho que va ahí, yo me muero por él, me dice, pero él no me hace caso. Y entonces le digo yo, hijita, dale gracias a Dios. Porque yo la manera que miré al muchacho, sinceramente le dije, si el muchacho te estuviera haciendo caso, tú no fueras aquí conmigo para la iglesia. Tú estarías allí con él y tal vez estarías igual que él. Pero entonces, ¿qué pasa? Dios nos tiene en circunstancias que a veces no entendemos porque nos ama con amor eterno. Porque Él es ese Padre que nos abraza como ese canto que cantamos hoy. Vamos a orar. Yo te animo para que abras tu corazón al Señor y puedas decir, hay cosas que no entiendo, Dios. Hay situaciones que llegan y no las he buscado, no me las he ganado, no las he esperado. Y a veces no sabemos qué hacer. Abre tu corazón al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar mientras los muchachos nos dirigen en esa alabanza. Padre, quiero que me abraces. Díselo al Señor. Él está aquí. Que me abraces, quiero reposar en tu amor, adorar.
el inmenso amor que tú tienes por mí. Traigo mi dolor y lo pongo a tus pies. Tú conmigo estás y me amas como soy, y me amas como soy.